presente en ese acto, entonces no se estaría acreditando el requisito de la presencia personal. Otro, el Sosa Julio, no, creo que no es el cantante de tango, contra Empresa Cilie, ¿no? De la Cámara Civil y Comercial Laboral y Minería Sala 1 de Neuquén, del año 2013. ¿Qué dice? Corresponde confirmar la sentencia de grado que consideró inválido el acuerdo suscripto entre la demandada y los representantes sindicales en el cual sellaron la extinción del contrato de trabajo del actor en los términos del 241. En tanto estos, o sea, el sindicato, actuaron ante el organismo administrativo de trabajo sin acreditar que contaban con el consentimiento escrito. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. No sé si por ahí están los administradores. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, pues después ustedes se fijan. Entonces, decíamos, ay, que se me fue para atrás. Bien, entonces el acuerdo extintivo firmado por el sindicato. No tenía poder para el sindicato para hacer ese acto. No obstante, dice, frente al acto nulo descripto, no resulta de ninguna gravitación que el demandante haya percibido las sumas depositadas en conceptos de gratificaciones por cese. Es decir, no tiene virtualidad para convalidar el acuerdo celebrado sin su presencia, la cual es requerida bajo pena de nulidad. De tal forma, lo ocurrido debe ser considerado como un despido sin causa del accionante. O sea, percibió y se tomó a cuenta, pero no, esa percepción no se tomó como convalidación de ese acto celebrado sin su presencia, y que esto no sirvió de convalidación, ¿no? Este fallo es muy interesante en cuanto a la variedad que trae respecto de la percepción de la suma depositada en concepto de gratificación. Fue un despido indirecto, fue un despido sin causa y lo percibió, se toma a cuenta. Bien. ¿Asistencia letrada es requerida? No, no es requerida. La existencia o no de representación letrada al momento de firmar el acuerdo carece en absoluto de virtualidad para restarle validez al convenio firmado por el actor. En atención, aquello no constituye un requisito contemplado en el artículo 1. Palabra a tener en cuenta, requisito. O sea, no tiene asistencia letrada, no es un requisito. Ahora vamos a ver, este es un fallo Castillo de este año, de la Cámara de la Sala 3. ¿Qué va a pasar cuando la asistencia letrada es puesta por el empleador, cuando la paga el empleador? Entonces acá esto ya es un indicio, ya es una alarma, ¿no? De que acá algo raro hay, ¿no? En este 241. Debe considerarse que el actor no prestó libremente su consentimiento, puesto que el letrado que patrocinó al actor fue puesto por la demandada, quien además costeó sus honorarios. Dicho letrado manifestó que se trató de un acta prerredactada por el dicho estudio jurídico que representaba a la empresa y de cual no participó activamente. El acuerdo resultó, por la actitud fraudulenta de la empresa dirigida a cercenar, resultó nulo, por la actitud fraudulenta de la empresa dirigida a cercenar los derechos fundamentales del actor. ¿Tá? Entonces acá, si no tiene asistencia letrada, no pasa nada, no es un requisito. Ahora, si la asistencia letrada es puesta por el empleador, ya es una alarma, un indicio. No sé si soy claro, ¿no? Sigamos. Algunos otros supuestos de invalidez, ¿no? Por ejemplo, en una relación donde hay un intercambio telegráfico por falta de dación de tareas, donde el trabajador tiene una incapacidad porque se acredita que regresa de un periodo convaleciente, y en el acto en el cual se plasma la extinción por mutuo acuerdo no tiene asistencia letrada, y ahí como vemos la asistencia letrada como un indicio, ¿no? Como un punto más a considerar, en este caso se consideró que el acuerdo era inválido, ¿no? Pero se dieron una sumatoria de casos, ¿no? La reincorporación de un trabajador incapacitado, la falta de dación de tarea, el intercambio telegráfico, y que al momento de realizar el acuerdo no tenía una representación letrada. Otro caso también muy particular, en el caso Vigo contra Ascensores Servas, Sociedad Anónima, de la Sala 6 del año 2017. Acá se había producido un despido sin causa. El empleador se retracta. Como sabemos, para que la retractación surta efectos es necesaria la aceptación por parte del trabajador o la trabajadora. Bueno, acá se dio la particularidad que la aceptación de la retractación se produjo como una de las cláusulas de la extinción por mutuo acuerdo. O sea, ahí se consideró que no había una extinción por mutuo acuerdo, sino que se estaba instrumentando
un despido anterior sin causa y que se estaba retractando por ese acto. Entonces se consideró que ahí se hizo valer el despido sin causa y no la extinción por mutuo acuerdo. Otro supuesto de invalidez. Fíjense, y acá creo que, atento con la responsabilidad profesional que nos toca en este tipo de supuestos de invalidez. ¿Por qué? En el contenido del acuerdo, miren lo que se pone, ¿no? Se aprecia en el caso que la demandada imputó alguno de los pagos efectuados en el acuerdo instrumentado por escritura pública a los resarcimientos previstos en los artículos 232, 233 y 245. Circunstancia que además quedó comprobada a través de la pericia contable, claro, quedó sentado en los libros de la empresa. En ese contexto, la imputación de pago e indemnizaciones conduce a invalidar la disolución por mutuo acuerdo y a considerar que medió en el caso despidos encubiertos, que se pretendieron instrumentar a través de la causal prevista en el 241. ¿No? Y acá se aplica la doctrina de los actos propios. Entonces, o es mutuo acuerdo, si es mutuo acuerdo, ¿cómo le vas a estar vos imputando específicamente al pago de intervención del medio de despido, preaviso omitido, indemnización por antigüedad? Y ahí digo que la responsabilidad es del escribano como mínimo, y si no, del abogado de forma directa. Entonces, más allá de la validez o no que corresponde otorgar al mencionado convenio de desvinculación instrumentado ante escribano público, la propia demandada ha reconocido a la actora el derecho al cobro de una suma en concepto de indemnización por antigüedad, cuando el cese por voluntad concurrente de las partes presume la voluntad del trabajador en la extinción del vínculo, por lo que, de ser así, no resultaría acreedor a ninguna suma indemnizatoria derivada del cese, ¿no? Por eso acá, atención con lo que se pone en esa, porque muchas veces uno piensa, ¿no?, en la práctica que uno tiene la fórmula perfecta para realizar la desvinculación, darle el dinero, que no pueda reclamar, que, bueno, en ese intento infructuoso se termina en una sentencia como la que acabamos de mencionar. Este es Guillen contra Banco Francés, Sala 10, 2016. Bien, y esto para hacer referencia específicamente a un caso del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. ¿Puede un delegado gremial extinguir por mutuo acuerdo de relación laboral? Antes de enfocarme en este supuesto, digo, hay supuestos en los cuales se consideró válido el acuerdo, y digo porque hablan de supuestos específicamente tutelados, ¿no? Hablo del caso de una persona que había contraído matrimonio, una trabajadora que había contraído matrimonio y que luego de celebrar el matrimonio, a las semanas, donde todavía tiene juega la presunción de protección de la ley de contrato de trabajo, celebra un mutuo acuerdo, ¿no? Entonces dice, esta situación de especial protección que tiene la trabajadora, ¿le impide o tiene un indicio de fraude? Consideraron que no. No, tranquilamente puede una trabajadora, luego de casarse, y ¿por qué no se podría extender? ¿Por qué? Porque si no se acredita que su voluntad estuvo viciada, que hubo una decisión de despedir, que había presiones, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo por medio del 241, más allá de que tenga esa protección atrás más recargada? Bueno, eso lo quería mencionar porque no lo había puesto. Lo mismo pasa con el representante gremial, que tiene toda la protección del artículo 52 de la 23.551, ¿no?, que es la protección durante el mandato y el año posterior. Entonces, en este caso Castillo, de este año, de hace 2 meses, Castillo contra JBS Argentina, se consideró válido y los jueces ingresaron en la valoración económica del acuerdo, en la cual establecieron que lo que le habían pagado, en ese caso, había sido casi lo mismo a que si le hubieran pagado la indemnización que les correspondía por toda la protección sindical que tenía. ¿No? Si se quiere, hace una argumentación económica, es decir, bueno, acá no hay perjuicio, acá realmente hay un acuerdo al cual el delegado accedió, ¿no?, previamente a haber haber renunciado a su tutela sindical. Pero se tuvo en consideración esa circunstancia. Y un caso, si se quiere, más significativo todavía, es el del Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe, del Acuerdo Superior de Justicia de Santa Fe, Tibaldi contra UPCN, ¿no?, que una vez finalizado el mandato para el cual había sido elegido por sus compañeros, no se reincorpora a prestar tareas. Y no obstante tener esa protección posterior al cumplimiento del mandato,
cuando el mandato había finalizado en diciembre y se quiere reincorporar creo que en junio, ¿no? Esos 6 meses, las partes no tuvieron ningún tipo de intercambio telegráfico, no manifestaron su voluntad continuatoria de ninguna manera. Cuando se quiere reintegrar, el organismo le dice, no, usted ya no puede volver a trabajar porque de su comportamiento manifestó que había dejado de interesar en la prestación de servicio. Y así lo confirmó la primera instancia, le habían dado la razón al trabajador, en segunda instancia la Cámara dijo que no, que se había extinguido por mutuo acuerdo, y la Corte ratifica el criterio de la Cámara. Por eso, lo que decía antes, esta posibilidad de que haya dos interpretaciones, ¿no? Que no siempre es irrenunciabilidad, no siempre es protección. En la ley de contrato de trabajo hay algunos artículos, algunos párrafos que dan lugar a otro tipo de interpretación. Bien, y ahora vamos al caso específico del Superior Tribunal de